qué bendición. Empezaron las clases con todo, ¿eh? Yo que soy docente, siempre el primer lunes de clases era como, hay que empezar con todo. Acá en este canal, el empezar las clases fue, pero pum para arriba. Fue una bendición realmente. Qué día tan lindo tuvimos ayer. Qué hermoso toda la escuela de desarrollo personal, las clases de inglés, bueno, todo. Y broche de oro final con el pastor Pablo y Carlos ahí. Cuántos recuerdos para los que nacimos en la iglesia, de haberlos visto ministrar juntos y después de tantos años, otra vez juntos. Y yo pensaba, qué ejemplo también, ¿no? No se da mucho, la verdad, que los pastores que fueron de una congregación puedan volver a estar con los que hoy están de esa manera tan armónica y tan linda y con tanto amor y tanto respeto. Así que bueno, fue hermoso. Y hoy seguimos, hoy tenemos, después de Mi Pegadito, viene la Escuela Sobrenatural, así que estamos muy expectantes de lo que el Señor va a hacer. Y hoy, como todos los martes, tenemos en Mateando con Sil el espacio M aquí. Yo siempre trato de traer algún invitado que tenga algo para aportar desde lo que el Señor hizo en su vida, desde su llamado, su vocación. Y hoy tengo el privilegio y la alegría de tener a un amigo de la iglesia, además de que él estuvo muchos años, ahora nos va a contar cuántos años estuvo en nuestra congregación, de alguna manera sigue estando. Así que quiero presentarles a todos y agradecerle a Leo, saludarlo. Gracias, Leo, por estar ahí dirigiendo nuestro programa. Y ya le voy a pedir que ponga ahí a nuestro invitado, Lucho Ferro, desde Mar del Plata. Hola, Lucho. Hola, sí, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muchas Todo gracias por la bien. invitación. Muchas gracias por la invitación. Un privilegio estar con ustedes y estar con vos en tu programa. Bueno, un placer tenerte, gracias por hacerte el tiempo para estar aquí con nosotros. Aquí ya mismo te están saludando, a ver, voy a ir desde donde empieza los saluditos, siempre saludamos a Kim, Marisa Méndez Sola, Silvana, bendiciones, Lidia Torralba, Flor dice, qué linda la introducción, sí, viste Flor, pero más linda que la introducción es el invitado, que cuando lo escribiste todavía no lo tenías ahí. Lidia Hermosa, Guillermo Fender dice paz, Silvana, Graciela Aresi también. Bueno, primero me saludan a mí, Lucho, ¿qué va a hacer? Este es mi público. Obvio, ¿Qué va a sí, hacer? sí. Bueno. Está Y ahí perfecto. empezó, Flor dice, hola Lucho, genio, hola hermano, bendiciones, Mario Ruarte, Chillo, Luciano Ferro, amigo de Somos Iglesia Presentes, claro que sí. Sí, Somos Iglesia. Soy fanático de Somos Iglesia. Acá en la familia somos fanáticos de Somos Iglesia y me siento un poco representante de Somos Iglesia acá en Mateando con Sil. Claro, exactamente. Le decimos a la gente que no se conecta a la noche, Somos Iglesia es el último programa de la programación donde están Flor y Mango, donde tenemos los duelos de familia. Ayer tuvimos a Pablo y Carlos en Odres Nuevos, pero Odres Viejos. No. Ay, Odres Nuevos, no, Odres Viejos no, porque hubiera sido. Bueno, pero siempre están Flor y Mango con esa programación súper divertida y relajada para terminar el día. Así que bueno, vamos ahí a entrar de lleno a conocer a quién es Luciano Ferro. A ver, contanos un poquito de tu vida, quién sos, cómo conociste al Señor, desde cuándo conoces al Señor, contanos un poco. Bueno, yo conozco al Señor desde siempre. En realidad yo siempre digo que yo iba a la iglesia en la panza de mi mamá, porque mis papás se conocieron en la iglesia, se casaron ahí en la iglesia y bueno, después de un tiempo nací yo y ya desde la panza de mi mamá iba a la iglesia. Pero bueno, como siempre decimos, llegó un momento en mi vida en que tuve mi propia experiencia personal con Jesús, donde pude conocerlo personalmente y entregarle mi vida. Lo raro en mí es que yo destaco dos momentos muy especiales con el Señor. Uno, siempre recuerdo que cuando tenía 7 años, mirá qué importante es esto que están haciendo ustedes de transmitir a través de YouTube. En aquella época yo
recuerdo haber visto en el viejo ATC una campaña de Billy Graham. Yo tenía 7 años y recuerdo que Billy Graham hizo el llamado para salvación y yo me acuerdo estando al lado del televisor y repitiendo esa oración de fe, entregándole mi vida a Jesús. Tengo ese recuerdo, que es uno de los pocos recuerdos que tengo de cuando tenía 7 años, de esa edad más o menos. Pero luego fue algo muy especial para mí, creo que nunca se los dije a ustedes, creo que nunca se los dije a Carlos particularmente. El año 93 yo fui a un congreso en Rosario que se llamó Jesús, Señor, ahora y siempre. Y Carlos empezó con una pregunta que después mis papás me cuentan que alguna vez también se la escucharon hacer, que es la pregunta, ¿vos sabés que si Jesús es el Salvador de tu vida, no sos salvo, no vas a ir al cielo o algo así, era la pregunta, ¿no? Y después él predicó de que él tiene que ser tu Señor, ¿no? Y él empezó con esa pregunta para llamarnos la atención a todos y ponernos ahí en órbita. Y yo recuerdo que en ese congreso, año 93, yo tenía 13 años, no saquen la cuenta, por favor. Pero, ¿cuántos años tenés? No, decinos, ¿cuántos 40, años tenés? 40 años. 40, tenés una cara de 32, mira. Ah, buenísimo. Compramos 32, está bien entonces. En ese congreso, después de esa predicación de Carlos, yo me di cuenta que sí, que más allá de que he hecho mi oración de fe, de entrega al Señor, en mi plena comienzo de adolescencia, digo, sí, Jesús tiene que ser el Señor de mi vida, como está. En ese momento yo diría, como decía este predicador, que después terminó siendo Carlos y terminó siendo mi pastor en un momento. Carlito, va, terminó siendo Carlito. Y bueno, ahí le entregué al Señor mi vida en las gradas del estadio de básquet del Club Newell's ahí en Rosario. Y fue un momento, yo lo considero un antes y un después ese momento, porque creo que ahí tomé como plena conciencia personal, más allá de que había ido a la escuela dominical y todo eso que yo agradezco porque me formaron en la palabra de Dios, todo, pero en ese momento fue una experiencia personal donde yo ya no era el hijo de, ni era el nene que llevaban a la iglesia, sino que estaba yo en un congreso. Es más, había como 4.000 personas y yo sentí literalmente que estaba yo solo, como Jesús entregándole mi vida ahí en ese momento del congreso. Así que bueno, eso fue mi entrega a Jesús en la fe, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Acá, te interrumpo un segundito, acá Flor está diciendo, si se corta, salgan y vuelvan a entrar. Está oscilando mucho ahí la gente, está como que va de 30 a 12, bueno, así que eso ocurre como me está pasando a mí ahora, que yo no estoy viéndote, y no estoy viéndonos, así que ahora voy a salir y volver a entrar. Bueno, hay un momento en la vida en los que uno deja de ser, como dicen por ahí, el nieto de Dios para ser hijo de Dios, ¿no? Que nosotros como que de alguna forma, los que como vos y yo vamos a la iglesia desde la panza, la naturalidad es la iglesia. O sea, ir a la iglesia es como tan natural como ir a visitar a la abuela, pero hay un momento en la vida en el que uno tiene que cambiar eso o elegir a tomar un compromiso y decir, yo a partir de ahora comienzo a ser hijo, comienzo a servir, comienzo a orientar mi vida a que el Señor sea, como acabas de decir, el Señor de mi vida. ¿Ese momento fue ahí Rosario, Lucho? Sí, yo creo que ese fue el puntapié de inicio, porque después de eso, yo por ejemplo no me había bautizado todavía. De hecho yo en ese momento pensaba, no, era algo que por ahí se pensaba, no sé, en ese momento o en esa época. Yo me quería bautizar cuando estuviera seguro del paso que estaba dando o algo así, ¿no? Cosas que ahora por ahí la veo de otra manera, pero, Sí. Pero en ese momento tomé la decisión de bautizarme. Un año después de ese congreso me bauticé, empecé a servir en lo que yo sabía, porque yo quería hacer algo y empecé tocando primero la guitarra, que era lo que sabía hacer, lo que estaba aprendiendo a hacer en realidad en esa época, y empecé a ir,
nosotros, mi familia somos oriundos de Chivilcoy, somos de allá, en esa época estaba yendo ahí a la iglesia, comenzaba a ver en la iglesia otros instrumentos que no era el órgano, tenemos un órgano eléctrico que simulaba el sonido del órgano a pedal, digamos. Y que poníamos la teclita de batería, hacía... Claro, tal cual. No, eran geniales. Hasta yo tocaba ese órgano, mira. Claro, claro. Y bueno, empezamos a sumarle, me acuerdo que iba mi primo que empezó a tocar la batería, un amigo que empezó a tocar el bajo, que es de Chivilcoy, ustedes lo conocen, Javi Jarzac, se fue a estudiar a Buenos Aires, empezó a ir a la iglesia del centro, volvía con las canciones, se traía los acordes de las canciones ahí de la iglesia, nos empezamos a tocar las canciones Cuán bello es el Señor, y para nosotros era, wow, estoy con la guitarra acá, y empecé digamos, a orientar mi vida, a servir a Dios, en ese momento con lo que tenía a la mano, que era la música. Claro. Mi viejo es profe de música también, de chiquito yo aprendí, y bueno, empecé de esa manera a hacer mi camino en servir a Dios y darle ese tiempo a Él. Claro que sí, qué bueno, qué bueno. Y entonces ahí la música tuvo mucho que ver también con tu ministerio, digamos. O sea, vos estabas ahí, el hijo del pastor, que tocaba la guitarra, que ayudaba a cantar a la gente. Para los que no saben, Lucho es un compositor hermoso de canciones, pero yo soy fan de sus canciones. Yo siempre que dirigía la adoración, que por muchos años lo hice, para los que no saben, yo no nací conduciendo programas en una computadora. No. Bueno, y hay una canción de Lucho que me acuerdo siempre que era que la fija para mis cultos, era abro mis brazos, levanto mis manos. Bueno, no voy a ponerme a cantar ahora, pero era una canción perfecta para empezar el culto, era una de mis canciones preferidas. Bueno, entonces digamos que la música también tuvo mucho que ver ahí con tu ministerio. ¿Y cuándo Lucho dijo, yo siento que quiero pastorear también? ¿Qué pasó ahí? Bueno, paralelamente con esto de la adoración, que siempre fue una pasión para mí la música, de hecho es también, yo me dedico a eso laboralmente, soy profe de música, como decía ahí en la promo que ponían, además de ser pastor. Para mí es una pasión, la música me encanta, pero empezó a nacer en mí otra pasión, que primero empezó con una pasión que tiene que ver con liderar personas, con guiar a las personas a Jesús. Me empezó a gustar y empecé a ver que quizás tenía alguna potencial en eso de guiar a las personas para que entendieran la fe, para ayudarlos en su vida personal, aconsejarlos, enseñarles la palabra. Me empezó a gustar enseñar la palabra. Siempre fui desde chiquito, como digo, iba a la escuela dominical y me encantaba aprender las historias y todo. Siempre me gustó mucho leer la Biblia y de repente empecé a ver que me gustaba también explicarle a los demás. Me parecía, y me decían que cuando yo se las explicaba se les hacía claro. Entonces empecé a descubrir que eso me apasionaba al mismo nivel que la música en un punto, que ya era una pasión como que venía de chiquito. Y bueno, empecé trabajando con los jóvenes, empecé estando a cargo, fue medio de rebote porque en esa época éramos parte de un equipo con un líder de jóvenes, el líder de jóvenes se fue a vivir a otro país y el pastor nos dijo, bueno, quedan ustedes, claro. a cargo del grupo. Y bueno, esa fue como mi primera experiencia con el liderazgo, con los chicos, con los adolescentes, los jóvenes, y empezó a nacer en mí el deseo de liderar personas que después se fue como afinando hacia un llamado pastoral. Fue muy progresivo lo mío. Recibí palabras, por supuesto, vinieron personas que me hablaron en este sentido. Yo acompañaba lo que ellos me iban diciendo. Yo realmente sentía lo mismo, pero todos me decían lo mismo, como que era paso a paso, iba a ser progresivo, como que yo iba a ir descubriendo, iba a ir afinando en qué particularmente iba a servir a Dios, y eso se fue como, digamos,
achicando hasta que yo entendí y vi que realmente lo mío iba a ser pastor local en una iglesia, digamos, ser pastor de una congregación para ayudar a la gente en ese sentido. Qué lindo, qué lindo. Bueno, para todos los que se acaban de sumar, porque ahora parece que se arregló un poquito la cuestión de internet, estamos con Luciano Ferro, pastor en Mar del Plata, un siervo de Dios hermoso que amamos mucho y que nos está contando cómo el Señor lo llamó y cómo fue su respuesta de heme aquí, que es así como llamamos este segmento del programa. Y vamos a ver que si hay alguien más. Bueno, la verdad es que todos los mensajes tienen que ver con Flor tratando de avisarle a la gente que si se corta salgan y vuelvan a entrar. Me avisan el productor que hay algunos problemas propios de YouTube, después dice, ahí está más estable, gracias a Dios. Bueno, vamos a hacer una cosa. Acá Luciano y yo vamos a declarar en el nombre de Jesús. Señor, poné tu mano en toda esta cuestión que no entendemos de YouTube para que, Señor, pueda fluir este programa y todo lo que venga después, Señor. En el nombre de Jesús, estabilizá vos toda la cuestión técnica que se va de nuestras manos, pero no de las tuyas. Señor, bendecimos todo este proceso, en el nombre de Jesús. Bueno, Lucho, contame un poquito cómo es tu familia. Bueno, yo estoy casado, mi esposa se llama Daniela y tenemos 2 hijos. Cumplimos hace unos días atrás, el 26 de julio, 18 años de casados. Wow. Sí, y tenemos 2 hijos, Agustina, de 15 años. Bueno, yo cumplí mis 40 en cuarentena, Agus cumplió sus 15 en cuarentena. Ah, qué lindo. Sí, fue todo medio especial. Y tenemos otro hijo, Federico, le decimos Chuni en la familia, todos lo conocen por Chuni. Famoso Chuni. Que está ahora en septiembre, cumple 7 años. Así que esa es nuestra familia. Perdón, en septiembre cumple 8 años. 8 años. No, sí, 8 años, perdón. Me perdí. Sí, pasa eso. Mira, yo dije Andrés viejo, con eso te digo todo. Claro. Esa es mi familia. Y bueno, mi familia extendida, yo tengo mi papá, mi mamá, yo estoy trabajando con ellos en el equipo pastoral. Y después tengo mis 2 hermanas, Milka y Ana. Milka está trabajando acá con nosotros en la iglesia y Ana está en Río Grande, Tierra del Fuego, junto con su esposo Jorge Cayo, que son pastores también allá en Río Grande, la iglesia Nuevo Nacimiento. Toda una familia de servicio. Viste que a veces hay prejuicios en cuanto a que, bueno, la familia pastoral, que es una carga ser hijo de pastor. Viste que a veces no tiene como mucha buena prensa el hecho de ser hijo de pastor y de estar viviendo el ministerio. Percibo que en tu caso, ser hijo de pastor, igual que con tus hermanas, además por lo que acaban de decirme que ambas eligieron servir al Señor, ha sido algo natural, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí. Yo lo que destaco de mis papás y trato de imitar es que para mí era la misma persona, nunca hubo diferencia entre el pastor y mi papá. Siempre, o mi mamá lo mismo, ella también es pastora. Siempre ellos fueron la misma persona, digamos. Lo mismo que sucedía en casa, sucedía en la iglesia. Esa palabra que usaste era natural para nosotros, verlos en el rol pastoral como verlos en el rol de papá. Y estaban bien diferenciadas las 2 cosas, y la verdad que lo tomamos con mucha naturalidad. Siempre también entendimos algo que después alguien puso en palabras, una profesora mía, Dorín, me acuerdo que dijo que cuando un pastor es llamado, la familia un poco es también llamada, y nosotros como que entendimos que era algo familiar. Entonces, nosotros como hijos también siempre fuimos parte. No éramos una cosa diferente tampoco.
Nosotros también éramos natural en el servicio y participábamos de todo, y yo veo que pasa lo mismo con mis hijos, que ellos también naturalmente se van involucrando, Qué hermoso. y nosotros tratamos de ser natural como somos acá, nos gusta Seguro. reírnos, como saben los que ven, somos familia, nos gusta reírnos, nos gusta disfrutar, y, y hacer ministerio también, y trabajar para el Señor también, y cuando es el momento de estar serio, estamos serios y trabajamos, Sí. y Bueno, bueno. pero lo que estás diciendo, Lucho, es muy importante y es clave, porque a veces uno se pregunta por qué los chicos se alejan, por qué llegan a la adolescencia y por ahí dejan de concurrir a la iglesia. Y hay veces, si miramos un poquito para adentro de nuestras casas, lo que ocurre es esa incoherencia, ¿no es cierto? Eso de decir, papá es de una manera en la iglesia y es de otra manera en casa, o lo mismo mamá, o como familia se priorizan otras cosas en vez de que sea primero servir al Señor. Y yo siempre digo, ¿no?, que uno en la familia ministerial puede hacer de su casa una cocina donde los olores son lindos y donde se preparan las cosas ricas, o puede transformar su casa en un baño, donde vaya todo lo que se desecha, ¿no? Entonces, qué lindo esto que estás compartiendo, como para que todos los que estamos aquí, no hace falta estar en el ministerio pastoral, sino todos los que de alguna manera tenemos hijos y queremos que nuestros hijos sigan en el Señor, tenemos que mostrar esa coherencia de que nosotros somos los mismos en casa, en la iglesia, en el trabajo, que el señorío de Cristo hace que seamos auténticos y que no estemos ahí como tironeados. Bueno, mi papá es un careta porque en la iglesia mucho gloria a Dios, pero después en casa la trata mal a mi mamá o es indiferente con nosotros. Entonces, esto que estás compartiendo me parece clave porque muestra una de las claves para mí para que tus hijos permanezcan en la iglesia. Sé el mismo, con el púlpito y sin el púlpito, ¿no? O, no sé, con la casa café o sin la casa café, frente a la gente o cantando o no cantando, ¿no? Esa coherencia. A ver, ¿quiénes te están saludando, Luchito? Vamos a leer ahora que hay más gente y que se ha podido conectar. Ramiro Coda dice, se solucionó, buenísimo. Excelente testimonio, dice Lidia. Josía Solís, saludos, un placer escucharlos. Graciela González, amén. Amén a algo que has dicho. Juanse Sebastián, Eugenio Lucho. Juan Gat, hermoso testimonio. Debbie Pérez, gran líder de jóvenes. Daniela Garnica. Ella es mi esposa. Y sí, ya sé, pero dice 8 papá. Ah, 8 papá. Claro, que es Fede entonces comentando, 8 cumple, claro. 8 papá, dale, papá. Lo que pasa es que iba a decir que tiene 7 y después quise decir, va a cumplir, Claro. y me quedé con el 7 en la cabeza. Sí, no te preocupes. Grande Lucho, dice Alejo Muriel. Soy Chuni, dice Daniela, Ay, pero es Chuni. claro. Amén, amén. Graciela González, bendiciones para todos. Miriam, hola Lucho, qué lindo escucharte y aprovecho a decir que sos un gran compositor. Seguí componiendo, por favor, dice Miriam Bloise. A ver si te graba alguna canción. Sí, Así que, bueno, qué lindo. Bueno, nos quedan pocos minutos y lo que viene después es la escuela sobrenatural. Yo quiero preguntarle al pastor Lucho Ferro y al papá Lucho Ferro, ¿qué tuvo que ver lo sobrenatural en tu vida? O sea, quiero si tenés alguna experiencia para contar o algo en que puedas compartir en cuanto a cómo el Señor se manifestó sobrenaturalmente en ustedes. Bueno, hablando de Chuni ahí que está del otro lado, siempre recuerdo algo muy fuerte que nos pasó como familia. Cuando Dani estaba embarazada de Fede, algo le afectó, algo que no sabemos ni cómo vino, ni después, bueno, cómo se terminó yendo, pero algo le afectó en su sangre y sus plaquetas descendieron a niveles muy bajos. Hay una medida de plaquetas que hay que tener, yo no soy experto en esto,
cerca, pero parece que hay una medida de 200.000 plaquetas en sangre que hay que tener por cierta cantidad de litros, mililitros, no sé cómo es, y resulta que a Daniela de 200.000, que es el estándar, le habían bajado a 4.000. Esto hace que nosotros la tocábamos a Daniela apenas para nada, lo que sea, y se le formaban moretones en la piel. Cuando le empezamos a ver eso, nos preocupamos mucho porque tenían moretones por todos lados, donde la tocaras se le formaban moretones. Entonces, por eso fuimos a consultar. Cuando llegamos, nosotros llegamos a la clínica normalmente, fuimos en taxi, nos bajamos, entramos caminando, le hacen todos los análisis y la especialista no entendía cómo una persona con 4.000 plaquetas en sangre no había tenido una ACV, aún yendo al baño le decían podía haber tenido una ACV, no se explicaban cómo había podido ser. Bueno, nosotros sabíamos que eso era justamente algo sobrenatural, algo que no tenía una explicación natural, sino que era una cuestión que superaba la realidad científica de lo que tenía que ser. Bueno, empezaron a trabajar con ella, de hecho los médicos se pusieron a averiguar todo, por qué venía, todo, nunca pudieron descubrirlo. Llegó el embarazo, subieron las plaquetas, de hecho Federico iba a nacer por cesárea porque tenía poco líquido amniótico en la panza, entonces no se daba vuelta, pero a último momento también oramos y también se dio vuelta, subieron sus plaquetas a 30.000, que no era lo ideal ni mucho menos, claro, pero ya pudo tener parto natural, y finalmente, después de orar mucho, nosotros como familia, pero también la iglesia, fue impresionante el apoyo. En ese momento sentimos realmente el apoyo de toda la gente ahí orando y pidiendo a Dios por esto. Bueno, Federico, usted, como dije recién, va a cumplir 8 años. Ahora es pura pila y es un nene lleno de vida y de alegría y súper activo. Y Dani está perfecta, nunca más tuvo problemas, sus plaquetas volvieron a los estándares normales y está sana completamente. Así que yo puedo probar ahí cómo Dios realmente, cuando digamos ya la ciencia no tenía una respuesta cierta ni de cómo solucionarlo, ni de dónde había venido, pero Dios intervino en nuestra naturalidad y produjo algo sobrenatural. Qué bárbaro, qué buen pase para la Escuela Sobrenatural. Justo son las 19 horas, así que bueno, tenemos que cerrar porque, viste, el tema escuela es muy estricto. Perfecto. Lucho, quiero agradecerte tanto por haber estado conmigo este día. De verdad que te bendecimos, de verdad que todo lo que acabas de compartir es lo que se ve en vos. Sos una persona llena del Espíritu Santo, auténtica, así que gracias por impartirnos esto. Y a todos los que están allí del otro lado, quiero decirles que tomemos este testimonio como un estímulo también a nuestra vida, ¿no? Se puede estar en el ministerio siendo feliz, natural, no tenés que estar acartonado, no tenés que estar pensando, uy, ahora que soy pastor o ahora que soy líder de Casa Café, ahora, no, tenés que ser natural, porque en esa naturalidad es donde viene lo sobrenatural de Dios. Así que bueno, ya los dejamos con la escuela. Gracias, Lucho, bendecimos tu iglesia, tu familia, y seguimos en contacto, ¿sí? Sí, muchas gracias por la invitación, un placer. Bueno, y con ustedes me encuentro mañana, como todos los días, mañana 1 hora con el Pastor Carlos, con todas las preguntas que se te ocurran, de 6:30 a 7:30, aquí en Mateando con City. Chau, Dios te bendiga. En dificultad, no voy a olvidar todos los